Segunda de Pedro 1:4, ¿verdad? El tipo de predicación que vamos a estar dando es exponer la palabra del Señor, ¿verdad? Irnos versículo por versículo, ¿verdad? Y qué nos dice en conjunto con el mensaje entero de la palabra del Señor. Amén. Segunda de Pedro 1:4. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por medio, todos juntos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias al Señor porque podemos estar aquí. Ahí podemos venir y adorar su nombre juntos. Adorando. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, loor, que tú te lo mereces, Señor. Tu palabra nos dice que te demos la honra de vida, porque tú eres el Rey, Creador nuestro, Señor. Sin ti, mi Dios, la vida no tendría sentido, Señor. Sin ti la vida no existiría, Señor. Fue, mi Dios, que tú decidiste, mi Dios, dar vida, Señor, y hacer vida y hacer este planeta, mi Dios, y este universo, para que nosotros pudiéramos estar, Señor, aquí alabando y glorificando tu nombre, viendo tus maravillas, Señor, tu gloria y tu poder. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que hemos pecado, Señor, sabemos que tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino, mi Dios, has sido fiel y misericordioso, Señor, y alabamos tu santo nombre, mi Dios, conforme a tu amor, tu gracia, tu justicia, tu juicio, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Con Cristo Jesús hemos sido justificados. Te damos gracias, amado Dios. Bendícenos a cada uno de nosotros, a los que nos ven a través, mi Dios, de las redes sociales. Mi Dios, ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres el que bendices, tú eres el que estás en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, bendiciendo, abriendo puertas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, amado. Te damos gracias. Gracias, mi Señor. Amén. Pueden entrarse, mis hermanos. El tema, ¿verdad?, de esta predicación es el Señor ha prometido. Amén. Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor ha prometido? Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor cumple sus promesas? Amén. Amén. ¿Cuántos hemos experimentado esas promesas cumpliéndose en nuestras vidas? Amén. ¿Verdad? Ya no se escucha un buen amén ahí. ¿Verdad? Dios es bueno, mis hermanos. Amén. Porque Él, sus promesas, ¿verdad?, es mantenernos en su palabra, y Él lo ha hecho. Estamos aquí. ¿Verdad? A pesar de que algunos, ¿verdad?, se han apartado, el Señor siempre está tocando el corazón, siempre está trayendo palabra a las vidas, porque la palabra del Señor son vida. Amén, son espíritu y son vida. Cuando uno escucha la palabra del Señor, uno se siente vivo, uno se siente, ¿verdad?, con ánimo, con ganas de seguir adelante. ¿Por qué? Porque estamos escuchando palabras del Señor. Jesucristo, ¿verdad?, cuando Él estaba siendo tentado por Satanás en el desierto, después de que ayunó 40 días y 40 noches, el tentador, ¿verdad?, se le aparece y le dice, y los dientes le dice, convierte esas piedras en pan. ¿Y qué le responde Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros creemos en el Señor. Amén. Creemos en su palabra y nuestra vida ha cambiado. Amén. Entonces, el Señor ha prometido. Amén. Ese es el tema de esta tarde. Y la predicación anterior, mis hermanos, ¿verdad?, estuvimos viendo el versículo anterior de 2 de Pedro 1:3, ese fue el que estábamos viendo. Y estuvimos hablando acerca de que Dios, ¿verdad?, nos ha dado todas las cosas para poder vivir esa vida nueva que nos ha dado. Amén. Amén. Estuvimos hablando de eso, ¿verdad? También nos ha dado, ¿verdad?, bendiciones, y nos ha transformado, porque nos ha dado una vida nueva. Amén. Nos ha transformado y nos ha, ¿verdad?, impactado Dios, amén, a través de su palabra. Y a través de su palabra sabemos que Él la ha hecho viva en nosotros. ¿Por qué? Porque Él hace, ¿verdad?, que la podamos experimentar. Porque Él entra en nuestro entorno, entra en nuestra vida, entra en nuestra mente y en nuestro corazón para cambiarnos y decirnos que no todo está perdido, que hay esperanza, ¿verdad?, que la vida sí tiene sentido, amén, y que podemos seguir viviendo, alabando y glorificando su nombre por la eternidad.
Vamos ahí a Juan 1, 12 al 13. ¿Verdad? Juan, siendo discípulo amado de Jesús, ¿verdad? Nos deja ver una verdad muy clara, muy bonita, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aguardar en nuestro corazón y en los momentos de prueba y de lucha, ¿verdad? Tenerla en mente. Es Juan 1, 12 al 13. Amén. Lo tenemos, me sigue con la vista. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es una obra, mis hermanos, que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, la cual no tenemos que olvidar. Amén. El salmista decía, ¿verdad? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Ven? Eso provoca en nosotros, ¿verdad? Esa verdad de nosotros saber que el Señor ha hecho una obra, nos ha cambiado, nos ha transformado. Tiene que producir un gozo, ¿ven? Una alegría y ánimo para seguir adelante. ¿Ven? Verdaderamente Dios ha hecho, ¿verdad? Una obra maravillosa en cada uno de nosotros y fue Dios el quien la hizo. Amén. Fue Dios quien nos amó primero, porque nosotros, ¿verdad? Siendo de nosotros mismos, nunca hubiéramos venido al Señor. Nosotros nos hubiéramos quedado, ¿verdad? En el tipo de vida o en el tipo de vida que estábamos empezando, ¿verdad? Nos hubiéramos quedado ahí, nos hubiéramos perdido. ¿Y ahorita dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos, verdad? Cada uno de nosotros sabe, pero el Señor ha tenido misericordia, amén, para cada uno de nosotros y aquí estamos. Estamos para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Dios nos lleva, ¿verdad? Por un proceso y en el cual no nos deja solos. Amén. Y eso es lo que estuvimos viendo en la predicación pasada, que Él nos ha dado todas las cosas. Cuando viene la prueba, ¿verdad? Y la lucha y la aflicción y la enfermedad, ¿verdad? No se nos olvide que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Yo le comentaba a mi hermano Juan, ¿verdad? Fuimos a orar en la casa de su hija, ¿verdad? Porque ellos sentían una presencia mala en su casa y fuimos a orar. Y oramos y esa misma noche, mis hermanos, yo tuve una pesadilla. Yo me levanté en la noche y luego me quise volver a acostar y ahí sentí como entró una presencia maligna en el cuarto, hasta sentí como se abrió la puerta y sentí como un ser estaba parado ahí en el cuarto y empecé a sentir una pesadez, ¿verdad? Que hace que uno tenga como temor. Pero mis hermanos, estamos predicando la palabra del Señor y tenemos que creer en ella. Yo cuando estaba en esa prueba, yo me puse a pensar, Señor, pero somos tus hijos. Somos tus hijos y nada de eso tiene poder, ¿verdad? Para obrar o hacernos daño. Y yo empecé a reprender en el nombre de Jesús. Amén. Y entender, mis hermanos, que nosotros somos hijos de Dios y Él nos ha dado todas las cosas. Porque esta vida, mis hermanos, no solamente es material. Esta vida es espiritual también. Amén. Y eso es lo que la gente no quiere ver o no quiere entender. La vida que vivimos es espiritual. Somos seres espirituales, pero muchos se enfocan mucho en los afanes de esta vida. Pero el Señor nos ha dado tanto las cosas materiales como las cosas espirituales para poder vivir la vida, ¿verdad?, cristiana en este mundo. Y con esto fue, mis hermanos, lo que culminamos la predicación anterior, ¿verdad? Somos hijos de Dios y que no se nos olvide esa verdad. Amén. Amén. Entonces Dios nos ha dado todas las cosas y nos ha dado todo lo necesario para que vivamos conforme a su palabra, a su precepto y a su voluntad. Amén. Y ahora nos podemos preguntar ahora, dice, ¿y qué son estas cosas, verdad, que Él nos ha dado, que Él nos ha prometido? Bueno, vamos a ver primeramente, verdad, que Él nos ha dado una vida nueva. Vamos ahí a Tito 3:5. Amén. Tito es muy pequeño, ¿verdad? Pero ahí está. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fuimos hechos nuevos, mis hermanos. Fuimos regenerados. ¿Amén?
Si usted se pone en las computadoras, ¿verdad? Cuando se ponen viejitas las computadoras, se les hace lo que se llama un update, ¿verdad? Que se actualizan las computadoras y hay ciertos códigos que ya quedan en el olvido y nuevos códigos los reemplazan. Pues mis hermanos, Dios ha dejado lo viejo a un lado, ¿verdad? Y nos ha hecho nuevos, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Y esas tendencias que nosotros teníamos, ¿verdad? En nuestra vida antigua, Dios las ha, ¿verdad? En cierta manera hecho a un lado, amén, porque nos ha dado de Él para nosotros poder seguir adelante y poder vencer en el Señor. También, mis hermanos, aparte de la vida nueva que Dios nos ha dado, ¿verdad? Él también nos ha dado una nueva mente. Y vamos a ver esa verdad en 1 Corintios 2, 14 al 15. Amén. Dice la palabra, 1 Corintios 2, 14 al 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Tenemos la mente de Cristo Jesús. ¿Verdad? Cuando vienen dardos del enemigo a querer invadir nuestra mente, a querer, ¿verdad?, que cedamos a la tentación o traernos una tentación a nuestra mente, todo lo tenemos que llevar a los pies de Cristo. Amén. Amén. Todo, ¿verdad?, pensamiento se tiene que llevar cautivo a la mente de Cristo Jesús. Y así vamos a vencer, mis hermanos. Por eso Dios verdaderamente nos ha dado todas las cosas para nosotros vivir esta vida, ¿verdad?, física y espiritual, para la honra y gloria del Señor y ser vencedores en Cristo Jesús. Amén. También esto que hemos recibido de Dios, ¿verdad?, implica que ahora nosotros tenemos nuevas acciones. Amén. Nuestras acciones no son las mismas. Tenemos, ¿verdad?, nuevos deseos y nuevos intereses, pero ya no del mundo, sino para con el Señor. Tenemos deseo de orar. Amén. Amén. ¿Tenemos deseo de orar? Amén. Amén. ¿Tenemos deseo de leer la Biblia? Amén. ¿Tenemos deseo de ayunar? Amén, ¿no? ¿Verdad? Es algo, mis hermanos, que Dios está tratando, pero Él anhela que nosotros lleguemos, mis hermanos, a ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque nosotros enfocándonos solamente en las cosas de este mundo, vamos a llegar a un punto donde muchas personas han llegado, y personas famosas, donde no encuentran ninguna satisfacción en nada de lo que ellos hacen en el mundo. Sean actividades, o sea, ¿verdad?, todo lo que ellos puedan tener, no encuentran sentido alguno. Y cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad?, abrumados por la vida, es porque no hemos venido a los pies de Cristo. Es porque no hemos venido a orar, no hemos venido a leer la palabra del Señor, no nos involucramos en las cosas de Dios, y el mundo, ¿qué va a hacer? Nos va a arrastrar. Y nos vamos a sentir como todo el mundo, abrumado, en depresión, ¿verdad?, y con una insatisfacción tan grande, ¿verdad?, que el mundo nunca está en paz. Pero solamente Cristo nos puede llenar. Cristo es el que nos puede, ¿verdad?, libertar verdaderamente. Entonces, aparte de todas las cosas que Dios nos ha dado, mis hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad?, ahora en el versículo 4 de 2 de Pedro 1, en el que leímos al principio, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Amén? Aprendan a hacer eso, mis hermanos. Preciosas y grandísimas promesas. Dígalo conmigo. Preciosas y grandísimas promesas. Amén. ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, cada día, mis hermanos, que nosotros vivimos es una promesa de Dios. Cada día que nosotros estamos, ¿verdad?, despertando, es porque la promesa de Dios, ¿verdad?, de sustentar nuestra existencia. Si no fuera por Dios, mis hermanos, nada de esto hubiera existido. Y eso nos lo dice claramente la palabra del Señor en Juan 1. Sin Él, sin Cristo, nada, ¿verdad?, de lo que está hecho hubiera sido hecho. Si no fuera por el Señor, si no fuera por Dios. Entonces, cada miembro, mis hermanos, de la Trinidad también, ¿verdad?, reconocemos que fue por el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual trajo a la existencia y a la realidad, esta realidad y este entorno en el cual nosotros vivimos. Entonces, cada día que se levante, mis hermanos, ese es el día del Señor. Porque Dios lo hizo. Porque Dios todavía está permitiendo que uno le conozca y uno pueda existir
y experimentar, ¿verdad?, cosas en esta tierra. Primeramente Dios, ¿verdad?, nos dio la libertad también ahora en Cristo Jesús de la esclavitud del pecado y de la muerte. Amén. Dios nos ha dado, ¿verdad?, libertad del dominio del pecado. Y vamos a ver esa verdad en Romanos 6:4. Y aquí tengo una serie de textos que voy a pedir que mis hermanos, ¿verdad?, empiecen a buscar. Voy a pedir a mi hermano Mario si puede ir ver en Romanos 6:4. Amén. Mi hermana Saraí, ¿verdad? Ahí está. Segunda de Corintios 12:9. Amén. Mi hermana Ernestina. Filipenses 4:13, que es un texto muy famoso. Amén. Mi hermano Alberto. Santiago 4:7. Mi hermano Juan. Primera de Corintios 10:13. Amén. Mi hermana, se me falta un nombre. Lourdes, mi hermana Lourdes. Primera de Juan 1:9. Amén. Mi hermana Fernanda. Salmo 50:17. Amén. Amén. Y mi hermano Wilfredo, ¿verdad? Efesios 2:1-3. Amén. Ahí los voy a ir llamando conforme vamos en esta lista, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces Dios nos ha librado, ¿verdad?, del dominio y la esclavitud del pecado, mis hermanos. Cuando la gente, ¿verdad?, se siente como esclava todavía del pecado, es porque todavía tenemos que conocer mejor al Señor Jesús. Porque Jesucristo mismo lo dijo. Amén. Y lo que me acuerdo ahorita mi hermano Pablo, que me estaba hablando de mi hermano Rubén. Y me traía a la memoria ese texto. Si el Hijo verdaderamente os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, la falta de que nosotros, mis hermanos, todavía estemos como, ¿verdad?, con un pie afuera y un pie adentro, es porque no hemos conocido al Señor Jesús. Él es nuestro libertador. Él ha venido y va a venir, ¿verdad?, en esa manifestación gloriosa cuando Él venga a la tierra a establecer su reino, ¿verdad? Va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él lo es ahora para su iglesia. Amén. Para su pueblo, Dios lo es. Y con nosotros conocerlo, mis hermanos, como ese campeón que viene a conquistar, ¿verdad?, a nosotros, a cada uno de nosotros, Él nos va a ayudar a pelear esa batalla. Y conocerlo y entender que Él es el campeón, mis hermanos, sobre el pecado y la muerte, ¿verdad? Eso nos impulsa a nosotros a ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Qué nos dice Romanos 6:4, hermano Mario? Amén. Porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces hemos sido bautizados, ¿verdad? Hemos seguido ese mandamiento, ¿verdad?, del Señor Jesús, cual les dijo a los discípulos, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de cierta manera, mis hermanos, también hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Amén. Para poder vivir esa vida nueva. Amén. De igual manera, Dios, ¿verdad?, nos da la victoria sobre el pecado, ¿verdad?, y la maldad. También Dios nos ha dado una gracia suficiente, ¿verdad? A veces nosotros decimos, Señor, pero necesito más. Pero que Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate de mi gracia. Dios nos ha dado lo suficiente, mis hermanos. Pero también es la búsqueda de uno, de buscar al Señor, ¿verdad? Señor, sígueme dando de tu gracia la que necesito, ¿amén?, para poder seguir adelante. Y con esto les puedo decir un ejemplo, un compañero de trabajo. Su esposa de él es cristiana, pero él no ha ido a la iglesia, no se ha congregado, no ha estado bien en su comunión con Dios. Y él mismo me dice que su esposa le dice que todo está bien lo que él está haciendo, porque él no hace cosas malas, ¿verdad? Él trata de hacer las cosas bien, ser responsable, ¿ok? Pero su esposa le dice, pero te falta algo. Y yo ahí le predico y le digo, ¿verdad?, pues te falta la gracia del Señor, porque todos necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Y a través de la gracia de Dios, mis hermanos, somos bendecidos en todo lo que hacemos. Toda obra que nosotros nos impongamos a hacer, Dios bendice nuestras manos. Dios bendice nuestros esfuerzos. Pero tenemos que ponerle todo en sus manos. Amén. Y Él nos da de su gracia. Hermana Saraí, 2 de Corintios 12:9.
Damos gloria al Señor. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré y más también en debilidad, para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Entonces el apóstol Pablo ahí declarando, ¿verdad?, que ahora en las aflicciones él se iba a gozar aún más. Amén. Y a veces es un poco, ¿verdad?, difícil orarle al Señor y decir, Señor, gracias por mi prueba, gracias por mi enfermedad. ¿Verdad? Es difícil decir eso, pero el Señor, mis hermanos, ahí es donde le buscamos más. Cuando a nosotros nos pasa algo fuerte. Y cuando nos pasa eso, ¿verdad?, tendemos nosotros al Señor, ¿verdad? Me voy a poner a orar más, ¿verdad? Y le prometemos al Señor y ya el Señor nos saca de esa. ¿Y qué hacemos? Otra vez volvemos a lo mismo que estábamos haciendo. Y Dios es paciente, mis hermanos. Dios es bueno, eso nos tiene que dejar ver, ¿verdad?, que Él es misericordioso y paciente. Amén. Lento para la ira, dice su palabra, y grande en misericordia. Entonces también Dios nos ha dado, ¿verdad?, poder para obedecer sus mandamientos. Porque si no fuera por Dios, mis hermanos, si nos cuesta trabajo, ¿verdad?, y venimos a los pies de Cristo, decimos, Señor, ayúdame, ¿verdad?, a poder con esta tentación o con esta situación que siempre viene a mi vida. Pues Dios nos ha dado, mis hermanos, el poder para obedecer sus mandamientos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, ¿verdad? ¿Cuándo decimos eso? ¿Amén? Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Nos ha dado el poder para poder obedecer al Señor y poder obrar conforme a su palabra. También nos ha dado la victoria sobre Satanás. Amén. Mucha gente le teme a Satanás, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad?, engrandeciendo a Satanás. Pero mis hermanos, el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Pero mayor es Dios. Amén. Amén. ¿Y qué nos dice acerca de eso Santiago 4:7? Amén. Santiago 4:7. Amén. Amén. Somos más que victoriosos, amén, más que vencedores. Santo es Dios, amén. Gloria sea su nombre. Amén. En Santiago 4:7. Misericordia del pueblo, amén. Amén. Paciencia en el pueblo del Señor. Amén. Amén. Dice, vamos ahora en lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y predicaremos y ganaremos. Amén. Santiago 4:7, ¿no? 7. O Santiago 4:7. No leí Santiago 4:7. Amén. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Claramente eso vemos el ejemplo, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él soportó a Satanás. Y si usted ve el tipo de tentación con que Satanás, ¿verdad?, comenzó y con el tipo de tentación con el cual culminó, siempre iba ascendiendo a más gloria. Porque primero lo tentó cuando Jesús estaba, ¿verdad?, con hambre. ¿Verdad? Primero lo tentó con la comida. Luego lo tentó, ¿verdad?, que atentara en contra de su vida. Y al final lo tentó, ¿verdad?, que le dijo que si postrado, ¿verdad?, se humillara,
a Satanás le daría toda la gloria de los reinos del mundo. Pero así, mis hermanos, es el diablo. Si no caemos ¿verdad?, en lo que podemos decir en lo bajo, nos va a subir, nos va a ascender, ¿verdad? Y cuando Dios nos bendice, ¿verdad?, y Dios nos asciende ciertas cosas, ahí el Satanás, ¿verdad?, también nos va a tentar. A ver en dónde vamos a caer. ¿Qué dice la palabra? Él anda como león rugiente buscando. Entonces, no es, mis hermanos, en qué parte de nuestra vida estemos. Él está constantemente buscando una oportunidad, ¿verdad?, para que uno caiga. Pero Dios dice que soportemos al diablo y él va a huir, porque él tiene que huir. Amén. Amén. Porque ¿a quién tenemos nosotros? A Al Cristo Espíritu Santo. Jesús. Amén. Al Espíritu Santo. Tenemos a Dios con nosotros. También Dios, ¿verdad?, nos ha librado, ¿verdad?, de tentación. ¿Amén? ¿Cuántos creemos eso? No hay ninguna tentación que ha venido a nuestra vida que digamos, Señor, pero ¿verdad?, tú no eres fuerte para eso. O tú no puedes con esto. No. El Señor nos da el poder, ¿verdad?, y nos libra de tentación. Primera de Corintios 10:13. Amén. Hermano. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Entonces Dios nos ha dado eso. Amén. Y muchos de nosotros a veces se nos olvida, ¿verdad? O no estamos meditando en la palabra del Señor. Y eso es lo que es meditar. Tener constantemente en nuestra mente las verdades de Dios y las promesas de Dios para poder vencer. Amén. Eso es lo que es meditar en la palabra del Señor. Y muchos de nosotros no meditamos en eso. Y por eso cuando viene la tentación y viene, ¿verdad?, cualquier cosita, ya como que tendemos. Pero no, mis hermanos, Dios nos ha dado, ¿verdad?, poder para librarnos de la tentación. Amén. Nos ha dado la salida. También Dios, mis hermanos, nos ha dado el perdón de pecados. Amén. Amén. Y eso es un gran alivio, una gran satisfacción, ¿verdad?, cuando uno peca, ¿verdad?, en cierta manera, porque nadie es perfecto, pero uno va a los pies de Cristo. Y uno siente, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús lo conforta a uno. Cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, impone de su justicia sobre nosotros y nos justifica y nos lava de nuestros pecados. Y sentimos, ¿verdad?, que verdaderamente Él nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos sentimos bien, ¿verdad?, delante del Señor. ¿Verdad que nos dice acerca de eso? Primera de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él tiene el poder. Amén. Él no se va a confesar al Padre, pues no sé si se le está perdonando sus pecados, mi hermano, pero nosotros nos confesamos ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Está hablando el Padre Católico. Amén. ¿Verdad? El Señor fue el que murió por nosotros. Él fue el que derramó su sangre. Él fue el que puso su vida. Amén. Y la volvió a tomar. Él es Dios, ¿verdad? Y a Él le tenemos que ofrecer, ¿verdad? Toda honra y toda alabanza a Él le tenemos que dar. Amén. Amén. También el Señor, mis hermanos, nos da la respuesta a nuestro clamor, a nuestra oración. Cuando nosotros somos persistentes en esa oración y cuando le estamos pidiendo al Señor algo, Él nos da la respuesta. Amén. Sea tarde o temprano, pero Dios la da, pero al tiempo perfecto de Él. Amén. Lo que nos cuesta a nosotros, ¿verdad?, es no esperar en Él. Pero esperando en Él, mis hermanos, Él da la mejor respuesta. Amén. 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 Salmo 50:17. Mi hermana. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Amén. Entonces podemos confiar en el Señor. Amén. Podemos confiar en su palabra, podemos confiar en la respuesta y la providencia de Dios. La providencia de Dios, ¿verdad?, es el que Él nos provee todas las cosas. Y Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Porque Él tiene dominio sobre todas las cosas, mis hermanos. Y uno que le decía a uno de mis compañeros de trabajo es que la Escritura nos dice, ¿verdad?, acerca de lo que el hombre va a hacer. Y también nos dice de lo que Dios va a hacer. Y nos dice, ¿verdad?, la consecuencia de cuando el hombre cree en el hombre y cuando el hombre cree en Dios. Y hay una gran diferencia en eso, amén, y una separación que Dios hace. Amén. Y nosotros confiamos en el Señor, ¿verdad? Y hay muchas otras promesas, mis hermanos, que Dios nos ha dado en su palabra, que nosotros tenemos que, ¿verdad?, estar ahí escudriñando la palabra para poder saber cuáles son. Pero las promesas que nos ha dado, mis hermanos, verdaderamente, como dice su palabra, son preciosas.
y son grandísimas. Solamente que nosotros ya tenemos que tenerlas y guardarlas en nuestro corazón, y Dios a su tiempo nos va a manifestar en nuestra vida, ¿verdad? Porque Él sí responde nuestra oración, Él sí nos libra de pecado, Él sí nos da poder, ¿verdad? Para poder leer la palabra del Señor y obedecer esos mandamientos que Él nos ha dado. Amén. Amén. Y Él es el que hace la obra poderosa. Amén. Y todo esto lo hace, mis hermanos, para que nosotros lleguemos a ser partícipes, ¿verdad? Participantes de esa naturaleza divina a la cual Él ya nos ha hecho, nos ha transformado. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí, verdad? Vamos a ir a 2 de Pedro 1:4 para que podamos leerla. Amén. 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí nos quedamos. Y luego dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo ese pasaje? ¿Verdad que las promesas que Dios nos ha dado, mis hermanos, tienen que producir algo en nosotros, tienen que producir un cambio, si lo podemos decir personalmente, en mí, ¿verdad? En cada uno de nosotros, ¿verdad? Repítalo conmigo, mi hermano. Dios tiene que provocar algo en mí. Dios tiene que provocar algo en mí. Una vez más, Dios Dios tiene que provocar algo en mí. Y tengo que abrir mi corazón a su palabra para que eso pase. ¿Amén? Porque Dios es un caballero. ¿Amén? Él no nos está forzando su palabra, sino que nosotros queremos su palabra. Amén. ¿Verdad? Él nos las da. Y si no, ¿verdad? También no nos las da, pero nosotros hemos, ¿verdad? Aceptado su palabra, hemos aceptado su pacto en Cristo Jesús. Entonces, esa palabra, esas promesas tienen que hacer un cambio en mí. En cada persona, en cada creyente, en cada persona que crea esas palabras. Tiene que causar ese impacto en el vivir, ¿verdad? Y en el experimentar esa verdad en nuestras vidas. Esa manifestación de sus promesas y de su verdad en nosotros, mientras nosotros vamos caminando en el caminar cristiano. Amén. Eso es lo que tiene que provocar. Porque, mis hermanos, hay una gran distinción entre los hijos de Dios. Porque se nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Y nosotros somos hijos de Dios por Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Y hay una gran diferencia entre ese estado en el cual Dios nos ha dado ahora, con el estado en que muchas personas están, ¿verdad? Las personas que se afanan a esta vida, las personas que ponen toda su mente y sus energías en esta vida. Hay una gran diferencia, mis hermanos. Y podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál era la manera en la cual nosotros estábamos en nuestra vida pasada? Por decirlo así, ¿verdad? ¿Cuál era el estado en el cual nosotros estábamos? Vamos a ir a Efesios 2, 1 al 3. Mi hermano, ¿verdad? Ustedes lo tienen. Amén. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne, y él de los pensamientos, y haremos por naturaleza hijos de ira, los mismos de los demás. Amén. Y en ese pasaje, mis hermanos, ¿verdad? Hagamos énfasis en las palabras que se usan ahí, ¿verdad? Dice, una palabra de ellas es estabais, ¿verdad? Otra es anduvisteis, otra es vivimos en otro tiempo, y otra es éramos. ¿Qué es lo que está apuntando ahí, verdad? Está apuntando hacia el pasado. Amén. Una vida vieja, una vida antigua, una vida pasada, la cual nosotros no tenemos que mirar hacia atrás. No la tenemos que tratar de anhelar, ¿verdad? Y tratar de vivirla otra vez, ¿verdad? No debemos de mirar hacia atrás. Debemos de voltear a ver esa vida, ¿verdad? Y como ejemplo tenemos, ¿verdad? A la esposa de Lot. A la esposa de Lot. Vamos a ver qué le pasó. Vamos a Génesis 19, 12 al 17.
Génesis 19, 12 al 17. Vamos a estar leyendo los versículos 12 al 17 y luego el 23 al 26. ¿Amén? Amén. Entonces, Génesis 19, 12 al 17 y luego el 23 al 26. Amén. La palabra dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Amén. Y dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndole él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahora el versículo 23 al 26 dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua ¿de qué? De sal. Pues claramente, mis hermanos, Lot, ¿verdad? Su mujer y sus hijas fueron los únicos que se salvaron. Lot le había dicho a sus yernos, ¿verdad? Salgan de este lugar, pero no, los yernos de Lot no lo tomaron en serio y se quedaron, murieron, mis hermanos. Solamente salieron las hijas de Lot, Lot y su mujer, ¿verdad? Entonces vemos, mis hermanos, que fue por un acto de misericordia de parte de Dios, ¿verdad? De esos ángeles que estaban ahí, ¿verdad? De esos hombres enviados por Dios, que este Lot se salvó. Amén. Por cuanto dice la palabra del Señor que ellos tomaron a Job, se asieron de él y se lo llevaron. Este Lot no quería irse, pero por misericordia, ¿verdad? De Dios lo tomó los ángeles, ¿verdad? Lo tomaron a Lot y se lo llevaron, en cierta manera por fuerza. Entonces, vemos ahí, mis hermanos, claramente, ¿verdad? La misericordia de Dios. Dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? En otra traducción de la palabra del Señor dice que Lot titubeaba. O sea, que este Lot no estaba como queriéndose ir, ¿verdad? Y eso lo vemos ahí claramente, que dice que Lot los detenía, ¿verdad? Los detenía a los ángeles o a esos hombres. Entonces, claramente, mis hermanos, Lot no se quería ir. Estaba indeciso, mas Dios fue el que lo sacó, ¿verdad? Por misericordia. Y después, mis hermanos, que él fue sacado de la ciudad, ¿verdad? Tuvo que huir por su vida, ¿verdad? Y claramente lo vemos en la palabra del Señor. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? Con el pasaje, con el versículo 12, en el versículo 17, ¿verdad? Ahí a Job, a este Lot, ¿verdad? Le dieron 3 instrucciones. Amén. En el versículo 17. Y esas instrucciones eran: huye por tu vida, no mires hacia atrás y no te detengas. Eso es lo que se le dijo. Amén. Amén. Podemos decir que son instrucciones fáciles. Amén. Todas las entendemos, ¿verdad? Que le dijeron: huye por tu vida, no mires hacia atrás, ¿verdad? Y no te detengas. Si algo está pasando, mis hermanos, ¿verdad? En un lugar, ¿qué nosotros vamos a hacer? Correr, ¿verdad? Huir, no hacia el peligro, sino, ¿verdad? Opuestos al peligro.
Y claramente nosotros, ¿verdad? Vamos a huir por nuestra vida, no vamos a mirar atrás, no nos vamos a detener si es algo que sabemos que nos va a alcanzar, no nos vamos a detener, vamos a seguir adelante. ¿Verdad? Esas son instrucciones fáciles que todos podemos entender. Y unas instrucciones, ¿verdad? Que fueron simples y que impactaban en sí, mis hermanos, la existencia de Job, porque estaba su vida de por medio, la de él, la de su familia, la de sus hijas y su esposa. Amén. Entonces Dios, en cierta manera, a través de esos hombres que fueron por Lot, Dios ya había obrado su parte en él. Ya habían esos hombres sacado a Lot, porque Lot no se quería ir, pero lo tomaron por fuerza y lo sacaron de la ciudad. Ya Dios había hecho su parte de salvarlo, amén, de sacarlo fuera de esa ciudad perversa a la cual Dios iba a juzgar. Ahora, mis hermanos, ellos tenían que hacer su parte. Tenían que seguir las instrucciones, ¿verdad?, que se les dio a ellos de parte de los ángeles. ¿Amén? Amén. Y vemos, mis hermanos, lo que la Escritura nos deja ver es que su esposa de Lot mira hacia atrás. No siguió las instrucciones básicas, ¿verdad?, que tenía que seguir. No las siguió, se volteó, ¿verdad?, hacia atrás y le ocurrió una consecuencia inesperada. Porque nadie sabía, ¿verdad?, ni ellos sabían qué les iba a pasar si miraban hacia atrás. Eso fue algo, ¿verdad?, inesperado, pero ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Verdad? Quedó paralizada, sin vida, ¿verdad?, y mirando hacia, ¿verdad?, la región y las cosas en cierta manera que estaban siendo destruidas ahora. Quedó mirando hacia ese lugar, sin vida, ¿verdad?, y viendo todo en cierta manera perecer, siendo destruido, ¿verdad? Una situación muy triste, una situación muy trágica, ¿verdad?, que cambió en sí la vida también de Lot y de su familia. También nosotros asumimos, ¿verdad?, de lo que nos dice la palabra del Señor, que Lot tuvo que seguir adelante. A pesar de que su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, él tuvo que seguir adelante. Y eso nos deja ver, mis hermanos, algo muy importante que cada uno de nosotros tiene que entender. Nosotros no podemos salvar a nadie. Cristo lo hace. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir las instrucciones básicas que Dios nos ha dado, ¿verdad? La gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos, que ahora nosotros siendo discípulos también la tenemos que tomar. Amén. Ir y hacer discípulos, ¿amén?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, transmitir la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo más básico, amén, que nosotros podemos entender, ¿verdad?, predicar a Cristo. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, en la vida de Lot, ¿verdad?, que no importó la situación en ese momento, él tuvo que seguir adelante. Tuvo que seguir las instrucciones que le dijeron, porque si no iba a perecer igualmente, junto con su esposa, así se quedaba ahí. ¿Verdad? Es algo un poco triste, ¿verdad?, ver esto, pero la palabra del Señor nos está diciendo algo claro. Efesios 2, 1 y 2, ¿verdad?, que fue el pasaje que leyó mi hermano Wilfredo. Vemos que el mundo, mis hermanos, y la manera de vivir, ¿verdad? Cuando hablamos del mundo es la manera que el mundo vive. Es, mis hermanos, como una corriente que arrastra, ¿verdad? Una corriente que lleva a un lugar y a un estado no agradable, ¿verdad? Cuando la corriente llega a su punto más bajo, donde ya tiene que asentar, ¿verdad? Hablando de la corriente del mundo, no lleva a un lugar bueno, no lleva a un lugar agradable. Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. ¿Verdad? A veces hay cosas que nosotros también como cristianos, aún conociendo de la palabra del Señor, hay caminos que nos parecen buenos. Pero si uno se enfoca más en cosas que nos arrastren fuera de los caminos del Señor y fuera de hacer la voluntad del Señor, mis hermanos, ese camino que estamos tomando o que vamos a tomar no nos va a llevar a lo que queremos. No nos va a llenar, no nos va a bendecir, sino puede hacer que hasta destruya nuestra familia y la divida. Y puede ser que hasta llegue hasta algunos a muerte, por causa de que uno se quiso ir y hacer su voluntad. La voluntad de Dios no es esa, mis hermanos. La voluntad de Dios es que primero lo busquemos, primero lo consideremos, que primero, ¿verdad?,
vengamos a Él y le pidamos consejo, le pidamos guianza. Amén, que Él guíe nuestras vidas, que Él guíe nuestros pasos, para nosotros no caer. Amén. Entonces, de igual manera, mis hermanos, la realidad en cuanto a la salvación de las almas durante todas las edades, durante todo el tiempo y nuestro tiempo ahora, ¿verdad? Jesucristo mismo lo dijo claramente ahí en Mateo 7, 13 al 14. Él dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocas son las que la hallan. Y eso es la verdad, mis hermanos. Hoy en día mucha gente no quiere escuchar la palabra del Señor, no quiere escuchar acerca del Evangelio, ¿verdad? No hay deseo de la gente de escuchar de la palabra del Señor, y la gente en cierta manera se molesta, y algunas personas llegan hasta ser violentas en contra del predicador, en contra de la persona que está predicando la palabra del Señor. Y solamente porque está predicando la palabra del Señor, llegan, ¿verdad?, a herir a alguien físicamente. Y tristemente, mis hermanos, hay creyentes aún dentro de las iglesias, ¿verdad?, que solamente por querer agradar a las personas, o por querer ser agradables a otros, ya sean familias, amigos, amistades o compañeros de trabajo, tienden, ¿verdad?, a comprometer la palabra del Señor. Tienden a hacer cosas que saben dentro de su ser que no son correctas, pero por querer ser parte del grupo o ser parte, ¿verdad?, de cierta sociedad, ¿verdad?, tienden a hacer lo opuesto a la palabra y a lo que Dios nos ha dicho. ¿Verdad? También hay y existen padres, y hay muchos testimonios de esto, y esto es triste, mis hermanos, porque hay padres, ¿verdad?, que abandonan la fe solamente porque su hijo o su hija, ¿verdad?, tiene tendencias homosexuales o lesbianas, y por querer agradar a sus hijos, ¿verdad?, ellos no se comprometen ya con cosas que condenen o que corrijan ese tipo de vida que están llevando sus hijos. Y eso es triste, porque abandonan la fe por la familia. Y Jesucristo, mis hermanos, ahora nosotros podemos ver eso claramente en nuestras vidas y lo podemos comprender aún mejor, las palabras de Jesús, que nos dice ahí en Mateo 10, 34 al 39. Ahora viendo nosotros todo este tipo de cosas que están aconteciendo en el mundo, ahora entendemos mejor este pasaje bíblico. Mateo 10, 34 al 39. ¿Ahí lo tenemos? Amén. Dice la palabra: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. Podemos entender, mis hermanos, ahora claramente ese pasaje. Hay personas que abandonan la fe por querer, ¿verdad?, complacer a los familiares o amigos en su tipo de vida que va en contra de la palabra del Señor y el deseo y el anhelo de Dios. Amén. Y eso lo vemos claramente ahora, mis hermanos, que si nosotros no nos mantenemos en la palabra, si no nos mantenemos firmes en lo que hemos creído, ¿verdad?, como dice ahí, el quien halle su vida la perderá. Mucha gente que ahora cambia ese tipo de vida, ¿verdad?, quiere tener ese tipo de vida pecaminosa, y ahí hallan su vida. Y hay muchas personas que dicen: no, pues yo me siento bien, ¿verdad?, haciendo este tipo de cosas que sabemos que es pecado. Ahora me siento bien, ¿verdad?, ahora no me siento, dicen ellos, atado a nada. Ahora sí soy libre, dicen ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Verdad? El quien haya su vida la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de Jesús, ahí está la división. Jesús hallará su vida. La gente va a vivir su vida aquí, mis hermanos. Mucha gente no va a querer escuchar el Evangelio. Mucha gente se va a apartar. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, en Jesucristo, tenemos que permanecer en la vida que hemos decidido tomar, porque sabemos
que cuando Jesucristo se ha manifestado en gloria, nosotros juntamente con Él en gloria. Y esa es la verdadera vida, mis hermanos. La vida que se vive aquí es temporal. ¿Verdad? La vida que se vive aquí no es nada. Yo estaba hablando con uno de mis compañeros en el trabajo y dice, él ya tiene 55 años. Y él me dice, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela y eso parece que fue ayer. ¿Por qué? Porque es la verdad, mis hermanos. La vida aquí se va rápido. Y esta vida es una oportunidad para conocer al Creador y decidir si queremos estar con Él o no. Amén. Entonces, claramente el Señor, mis hermanos, nos está hablando claramente. Nos está hablando su palabra y nos deja ver, mis hermanos, que Él nos ha cambiado. Ahora una pregunta, mis hermanos. Para nosotros complacer a otra gente, ¿vamos a dejar nosotros al que nos cambió, al que nos transformó, al que nos justificó, al que nos redimió, al que nos perdonó nuestros pecados y salvó nuestras vidas? ¿Lo vamos a dejar? Esa pregunta hágasela a ustedes, mis hermanos, y mediten en ella. Verdaderamente voy a dejar al Señor de gloria solamente por complacer a una persona, la cual si yo no voy, ¿verdad?, en acorde con lo que piensa, ¿verdad?, no va ni siquiera a considerarme. El Señor es bueno, mis hermanos, y tiene misericordia por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Dios, por Cristo Jesús, anhela bendecir a aquellos que aún han de ser salvos. Cuando nosotros, ¿verdad?, a veces hablamos en contra de ese tipo de vida que sabemos que es pecaminosa y la gente se levanta, ¿verdad?, en contra de lo que estamos predicando, Dios aún en esas personas tiene misericordia y anhela a Dios que se arrepientan. Anhela a Dios que ellos, ¿verdad?, lleguen al conocimiento de Jesucristo. Porque Mateo 10:40, el versículo que sigue del que leímos ahorita, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y nosotros, mis hermanos, no estamos en el cielo. Estamos en esta tierra. Pero no somos de este mundo. Pero tenemos que ser testimonio de este mundo de que Jesucristo vive. Y que Jesucristo todavía está hablando y está dando oportunidad para que la gente se salve. Los acontecimientos descritos en la palabra, que son profecías, que se están cumpliendo ante nuestros ojos, van a seguir aconteciendo, van a seguir pasando, mis hermanos. Pero la verdad es que Cristo viene y Él va a ser la última separación. Ahí. ¿Ven? Después, sí van a haber personas que van a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Los 144,000 y los dos testigos, que van a estar durante la gran tribulación. Pero Dios va a hacer la separación de la iglesia y los que se quedaron, los que no fueron parte de la iglesia, en cierta manera. Entonces, ¿verdad?, si Dios Jesucristo aquí es causa de división, ¿verdad?, que esa división Él la va a hacer en el rato. Yo me quiero ir con Él. Amén. Amén. Y me voy a ir con Él. Amén. Y tenemos que tener esa certeza en nuestros corazones de que vamos a irnos con Él, porque su misericordia, mis hermanos, es la que nos mantiene. Dios nos ha llamado, mis hermanos, a cada uno de nosotros a bendecir a otros. Y nos ha llamado y nos va a usar, ¿verdad?, como esos instrumentos en sus manos, para que nosotros le glorifiquemos en donde quiera que estemos. Amén. Amén. Tenemos que tomar parte y ser participantes, ¿verdad?, de esa manifestación sobrenatural de Dios, ¿verdad?, de la cual Él ha obrado primeramente en nosotros. Dios nos ha dado una nueva vida, Dios nos ha dado un nuevo tipo de pensar. Hay que manifestarlo, mis hermanos. Hay que dejarle a la gente ver, ¿verdad?, lo que es la vida en Cristo Jesús. Que la manera en que ellos a veces, ¿verdad?, dirigen su vida no lleva a ningún beneficio, sino que al final, ¿verdad?, corrompe, destruye, ¿verdad?, y no lleva a nada bueno. Esta nueva naturaleza divina que Dios nos ha dado implica dos cosas principales. La primera cosa que involucra es vivir y ejercitarnos en esa nueva naturaleza. ¿Amén? Eso es lo que implica. Si Dios me cambió, pues ahora voy a vivir en esa nueva naturaleza, en ese nuevo ser que Dios me hizo. También implica otra cosa, es huir de la corrupción que hay en el mundo. Eso es lo que implica también. Segunda de Pedro 1:4, ¿verdad?, nos sigue diciendo el pasaje principal, que dice: habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay una parte, mis hermanos, una acción que nosotros debemos hacer. Huir del mundo. Escapar, estar lejos, estar fuera
de los entornos de pecado, salir de la situación y el estado en donde puedo pecar, ¿verdad? Salir de esas situaciones y no involucrarme para nada en actividades en que yo pueda caer en pecado. Porque a veces hay actividades, ¿verdad?, que están haciendo unas personas y yo sé si yo me involucro en eso, voy a pecar también, ¿verdad? Y es ese llamado a nosotros salir de esas cosas y mantenernos separados de pecado. Amén. No estamos diciendo que vamos a salir de este mundo y irnos al cielo, ¿verdad? No, estamos aquí, estamos viviendo en la tierra, ¿verdad? Pongamos los pies también en la tierra y reconocer esa verdad. Pero Dios no nos quiere en actividades donde vamos a fallarle. Si está en nuestro poder, en nuestra voluntad, abstenernos de eso, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque eso nos puede llevar a caer más profundo y más hondo y en un lugar donde ya no podamos salir. Pero Dios tiene misericordia, que aún Él, ¿verdad?, nos saca de ese lodo cenagoso. Nosotros le damos gloria al Señor. Amén. Y un gran ejemplo de esto, mis hermanos, es José. ¿Verdad? José es un ejemplo muy claro, ¿verdad?, de abstenerse uno del pecado, de huir del pecado. Y vamos ahí a Génesis 39. Usted lee todo el pasaje en su casa, pero vamos a enfocarnos en el versículo 11 y luego el 13 al 15. De Génesis 39. Amén. Génesis 39, versículo 11 y luego el versículo 13 al 15. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 11: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Ahora vamos al 13 al 15. Dice: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Entonces, claramente, mis hermanos, ahí vemos, ¿verdad?, la actitud de José. Fiel, un hombre fiel, ¿verdad?, a su amo, pero primeramente fiel hacia Dios. Amén. Él tenía principios bíblicos, ¿verdad? Si él tuviera una Biblia, en aquel entonces él tenía principios bíblicos. Amén. ¿Por qué? Porque su padre le había enseñado acerca de Dios. Él podía, ¿verdad?, tomar la otra decisión de estar con la esposa de Potifar, pero no lo hizo. Él tomó la decisión de huir y dejar ahí su ropa, ¿verdad? Y vemos la historia de José, que a pesar de que a él, ¿verdad?, lo meten a la cárcel, Dios lo saca de ahí. Y lo hace, ¿verdad?, el segundo más poderoso de Egipto. Pero fue por la fidelidad hacia Dios. Él es fiel también en las actividades que él hacía en esa tierra para con su amo Potifar. Amén. Entonces hay una vida así espiritual, pero hay una vida física que también tenemos que manifestar, que somos hijos de Dios. Amén. Claramente el Señor es, ¿verdad?, claro en su palabra y en las lecciones y enseñanzas que Él nos da en su palabra. Amén. Y podemos ver claramente en José, ¿verdad?, el pecado del hombre, de la humanidad y la fidelidad de Dios. Amén. También podemos ver ahí, ¿verdad?, la convicción del creyente contra la tentación y la corriente de este mundo. Amén. Entonces, claro que, ¿verdad?, es de nuestra propia concupiscencia que somos tentados, conforme a Santiago 1, 14 al 16. Ahí lo lee en su casa. Pero el punto es ese, mis hermanos, que somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia. Un deseo, ¿verdad?, grande de querer hacer algo, pero en este caso, ¿verdad?, de hacer y cometer pecado. El deseo, ¿verdad?, que hay en cada uno de nosotros, pero Dios nos ha dado todas las cosas. Y Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que caminemos y andemos por ellas. Para nosotros poder, mis hermanos, ser partícipes de esta vida, de esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Amén. ¿Verdad? A pesar de que venga la tentación y la prueba, Jesús nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo.
Amén. Amén. Vamos allá a Mateo 28, 19 al 20. Amén. Mateo 28, 19 al 20. Dice la palabra: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Amén. Claramente, mis hermanos, el Señor no nos ha dejado solos. Nos ha dado todas las cosas y nos ha dado promesas. Promesas las cuales nosotros podemos usar, podemos basarnos en ellas porque es palabra de Dios y podemos vivir conforme, ¿verdad?, a eso que Dios nos ha dicho. Y vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra del Señor. Ponernos de pie. Hay una exhortación, mis hermanos, ¿verdad? No voltees hacia atrás, no mires hacia lo que ha quedado, ¿verdad?, en el pasado. ¿Verdad? Que no quedes tú ahí estancado, ¿verdad?, sin vida, ¿verdad?, ahí paralizado. Huye del pecado, huye de la maldad, de las actividades, ¿verdad?, que son pecaminosas o que llevan al pecado. Huye y sé partícipe de esa nueva naturaleza, de esa nueva vida que Dios, ¿verdad?, nos ha dado. Hay que cumplir la misión la cual Dios nos ha llamado, porque mis hermanos ha prometido estar con nosotros. Sus promesas son maravillosas, sus promesas son bellas, son grandes. Amén. Tengámoslas siempre en nuestro corazón. Vamos a ver. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tú estás obrando en tu pueblo, Señor. Nos estás dejando ver que tú verdaderamente nos has dado todo, Señor. Todo. Para que nosotros podamos hacernos de ellos, Señor, y vivir. Y usar estas herramientas, Señor, mis hermanos, armadura, amado Dios, a nosotros poder seguir adelante. Amado Dios Todopoderoso, bendice a cada familia, a cada sacerdote del hogar, a cada sacerdotisa del hogar, Señor, de igual manera, a cada mujer, a cada hombre, a cada padre, a cada madre, Señor, a cada hijo, Señor. Bendice, Señor, te pido en el nombre de Jesús, y que nos ayudes a guiar a las familias, Señor. Cada uno de los padres, Señor, a guiar a sus familias, Señor, para que estemos conforme a tu palabra, amado Dios, conforme a lo que tú nos has llamado a hacer. Ministra, Señor, nuestros corazones, cambia nuestra mente, que tu mente de Cristo Jesús prevalezca, y que nuestras ideas y que nuestros pensamientos, Señor, queden a un lado, que lleguen cautivos a ti, Señor Jesús, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, y sabemos que tú estás levantando, amado Dios, a familias de testigos, familias que te adoren, familias que sean ejemplo de Dios a aquellos que van a estar en tinieblas. Pido en el nombre de Jesús, pido, amado Dios, glorifícate de la manera, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús, te damos la honra y la gloria y la alabanza. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícelo. En el nombre de Jesús. Si alguien necesita oración, mis hermanos, quiere reconciliar con el Señor, en pase a la altar, si hay alguien. El Señor está aquí. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Ministranos, Señor, a cada uno de nosotros. Toca nuestras corazones, quebrántanos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Poner toda nuestra ansiedad, todo ese preso, mi Dios, de la vida en tus manos. Porque tú tienes misericordia. Señor, si hay alguien que tiene temor, Señor, de venir y que está pasando o sintiendo algo, inquietud en su corazón, Señor, te pido que tú le toques, que tú le transformes, Señor. Tú le hagas ver que tú eres bueno, Señor. Que tú eres misericordioso y que todavía está vivo, Señor, para poder estar a cuentas contigo, Señor Jesús. Porque tu deseo es de que procedamos al arrepentimiento, Señor, y conozcamos que tú eres el Rey Jesús. Te pido, amado Dios, en el nombre de Jesús, ponemos todo en tus manos, Señor. Alienta, amado Dios. Te pido, Espíritu Santo, que toques cada vida, cada corazón.
Que tú toques, Señor, y te manifiestes, Señor, en cada ser, en cada mente, Señor. Que nos acerquemos más a ti, que te busquemos más, Señor Jesús. Y que veamos la realidad, mi Dios, de tu palabra, que tus profecías, Señor, se están cumpliendo, Señor. Que el tiempo señalado, mi Dios, tú, mi Dios, lo has señalado. Y vemos ahora el cumplimiento de ellos, Señor. Te pedimos que estemos listos, Señor, para tu venida. Que estemos listos, mi Dios, cuando tú vengas por tu iglesia, Jesús de Nazaret. Te pido en el nombre de Jesús, amado Dios. Bendice a cada vida, a cada corazón, Señor. Si hay alguien, mi Dios, que se sienta, mi Dios, inseguro de su salvación, te pido, tócalo. Toca al Espíritu Santo de Dios. Transforma su vida y su mente. Y hazle ver, mi Dios, que aún es parte de la iglesia, Señor. Y que tú anhelas que estén listos para tu venida, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nos alabamos al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Dios es fiel, Dios es verdadero, Él es santo. Amén. Y Él nos ha dado todavía la oportunidad para estar aquí, ¿verdad? Escuchar su palabra. Estemos listos, estemos preparados, mis hermanos, para la inminente, ¿verdad?, venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene pronto. Amén. Él viene pronto.